Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios digitales, por mi perfil de Facebook, Giovanni Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole primeramente gracias a Dios por este nuevo día de vida, y le pido a Dios que sea Él tomando el control, que yo sé que lo tiene, de todo lo que yo haga o diga en esta hora, para que todo lo que yo proclame, declare, anuncie, profese en esta hora sea acorde a la Escritura, para que el Dios de Israel, el Dios que inspiró la Biblia, el Dios que nos envió a mi Señor Jesucristo, sea glorificado, conocido y bendecido por todos, y que su pueblo reciba bendición y vida eterna. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, el día de ayer comenzamos con el glorioso evangelio de Lucas. Dijimos que Lucas, a diferencia de Juan, de Mateo, no era apóstol de Jesucristo. Es decir, Lucas no fue un apóstol que caminó con Cristo. Lucas Lucas no presenció los milagros de Cristo. Lucas no estuvo con Cristo como si lo estuvo Juan y Mateo y Pedro, por ejemplo. No. Lucas es un discípulo de los apóstoles del Cordero. Lucas era médico de profesión, y Lucas fue instruido y enseñado por aquellos que sirvieron a Cristo y aquellos que Cristo preparó para ser ministro. Él lo dice. Pero algo bueno que vemos de Lucas y que podemos imitar de este hombre, de este doctor, ¿verdad? Es primeramente que él no se conformó con lo que le habían enseñado. O sea, él creyó en lo que le enseñaron los apóstoles, que fueron testigos oculares de Cristo. Él lo creyó, tuvo fe y fue salvo, gloria a Dios por eso. Pero él no se quedó ahí. Él investigó, dice la palabra, diligentemente, cómo fueron los hechos. Él investigó diligentemente si los hechos, si lo que él habían enseñado era así, para después darlo a conocer a un hermano en la fe llamado Teófilo, tal cual pasaron y en orden. Amén. Entonces, la actitud de Lucas es muy noble, es como la de los bereanos, que el apóstol Pablo los llama a la iglesia de Berea una iglesia más noble que las demás, porque cuando Pablo les explicaba, ellos lo que hacían era que buscaban el Tanaj o la Torá y verificaban si lo que Pablo estaba diciendo estaba al acorde a las escrituras de aquel tiempo, es decir, al Antiguo Testamento. Y esto Pablo lo llamó perdón, hermano. Y esta actitud de los de Berea, Pablo la llamó una actitud noble. Entonces Lucas tiene esa misma actitud de los bereanos, y él, para explicarle bien, con lujo de detalle y en orden, a este hermano en la fe llamado Teófilo, que significa amigo de Dios o amado por Dios,
él se dispuso a investigar diligentemente. Es decir, él no se quedó solamente con lo que le enseñaron por los apóstoles, sino que indagó, buscó, investigó si esos hechos habían sido tal cual a él se lo habían explicado, para él dárselos a conocer fielmente a este hermano en la fe llamado Teófilo. Y hermanos y amigos, esto es muy importante. Si todos tuviéramos esta actitud que tiene Lucas y este amor que tiene Lucas hacia su hermano Teófilo, ¿verdad? No le diríamos mentiras a nuestros hermanos, no hubiera falsas doctrinas. ¿Me entienden? Porque ¿cómo surge la falsa doctrina? De malas interpretaciones de los hombres, ¿verdad? Pero ¿por qué las falsas doctrinas se vuelven populares? Porque la gente, si tú te llamas papa o apóstol, la gente te cree porque te cree. Es decir, la gente, si el papa le dice a los católicos que María fue ascendida o fue llevada al cielo, ellos no ponen en tela de juicio eso, porque el papa lo dijo. Pero cuando nos vamos a la Biblia, encontramos, o mejor dicho, no encontramos que María fue ascendida. Entonces la gente es engañada por malas interpretaciones de falsos maestros, pero es culpa de la gente que no investiga, que no indaga, que no busca por su propia cuenta, como hizo diligentemente Lucas, la verdad. Entonces por eso es que la gente es engañada, porque la gente quiere ser engañada. Es como dice Pablo, la misma gente amontona maestros conforme a su concupiscencia. No todo es culpa de los curas, no todo es culpa del papa. La gente que va a la iglesia, que se queda con lo que dice el papa y le dice amén, amén a todo, y no abre su Biblia, sino que la tiene en el Salmo 91 como si eso fuera un amuleto. La gente también tiene la culpa de la ignorancia espiritual que hay. ¿Ves? Entonces podemos aprender de Lucas esto, a no quedarnos con lo que nos dice un pastor, un cura, llámese como que se llame, un ministro de la palabra. Tenemos que indagar, tenemos que escudriñar la escritura, como dice mi Señor Jesús, porque ahí nos aparece que tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. No nos podemos quedar con las palabras solamente del pastor, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que indagar en la fuente de la verdad, a ver si las cosas realmente fueron como dicen que fueron. Y esto es lo que perdón, hermano mío. Y esto es lo que Lucas nos enseña aquí. También el amor a los hermanos, como Lucas se preocupa porque el hermano Teófilo reciba la información, reciba la palabra de verdad,
sin ningún tipo de adultera sin ningún tipo de adulteramiento, sino tal cual tal cual fue. Amén, gloria a Dios. Hermanos, disculpen por mi condición, en verdad. Estoy full de gripe todavía, pero bueno, gloria a Dios, amén. A su nombre. Vamos a ver, yo quería llegar al versículo, vamos a estar hoy en Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo del 5, yo quería llegar hasta el 17, pero yo no sé si en estas condiciones poder, pero bueno. En el nombre de Jesús voy a que el Señor me ayude, amén. Entonces vamos para hacerlo más rápido por la condición que me encuentro ahora, voy a comenzar de una vez a leer el versículo y a interpretarlo para hacer más rápido el video, ¿ok? Hubo en los días del rey Herodes de Judá un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elisa, ¿ok? Ahora Lucas, con el objetivo de contarnos los hechos tal cual fueron y en el orden que fueron, y específicamente hacérselo saber a este joven llamado Teófilo, a este hermano en Cristo llamado Teófilo. El relato de Lucas comienza antes del nacimiento de Juan el Bautista y por consiguiente antes del nacimiento de mi Señor Jesús. Amén. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Okay. Ahora Juan nos ubica en el tiempo de Herodes. ¿Herodes cuál? Bueno, Herodes Antipas, ¿ok? Perdón, Herodes el Grande, ¿ok? ¿Quién fue Herodes el Grande? Bueno, fue este loco, este hijo del diablo, ¿verdad? Que mandó lo que fue conocido como la masacre de Belén. Fue el que dio la orden para evitar que mi Señor Jesús naciera. Bueno, sabemos que Herodes el Grande era tremendo hijo del diablo. Y que bueno, obviamente el diablo estaba obrando a través de él para evitar que mi Señor Jesús naciera al mundo. Pero como tú y yo sabemos que los planes de Dios son indetenibles, que lo que Dios ha dicho, eso es lo que va a pasar, no importa lo que planee el diablo. El hombre hace planes, dice la palabra, pero Dios tiene la última palabra. Por mucho que maquine el hombre o el mismo diablo en contra de Dios, lo que se va a hacer es la voluntad. Es la voluntad de Dios. Fue como en los tiempos de Egipto. Aunque el rey de Egipto mandó a matar a todos los niños nacidos, ¿verdad? A todos los varones nacidos en esa época, las parteras tuvieron temor de Dios y por ende no ejecutaron la orden del rey. Tuvieron más temor a Dios que al rey. Fueron sabias, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, no al rey.
Entonces, bueno. Y en fin, en todas las épocas se ha levantado uno más que uno o dos hijos del diablo. Eso es normal. Adolfo Hitler y muchos otros hijos del diablo se han levantado a través de la época. Y aquí tenemos a este Herodes el Grande, aunque yo no sé por qué el título, porque de grande no tenía nada. Este hombre era, según la historia, era un hombre enfermo mental, era un paranoico. Él creía que todos conspiraban contra él. Y a los que más le temía era la misma familia. Él mató a varios de sus hijos, mató a su esposa porque pensaba que estaba conspirando contra él. Era tremendo hijo del diablo, ¿no? Por esta razón tuvo su merecido castigo y Dios le mandó una especie de lepra, de úlcera, de cuestión de llagas que le brotaron en el cuerpo y bueno, y de esa enfermedad terrible murió. Bien merecido que lo tenía el hijo del diablo. Bueno, gloria a Dios. Claro, ¿cómo muere Herodes y de qué enfermedad? Aquí en la Biblia no lo van a encontrar. Quiero destacar esto. Esto lo contamos en la historia, ¿amén? Ok. Entonces estamos en esos tiempos, en los tiempos de Herodes el Grande. Allí comienza el relato de Lucas, que se va a disponer a manifestarnos la verdad de los acontecimientos de la vida de mi Señor Jesús, tal cual como fueron y en el orden que fueron. ¿Ven? Entonces ahí comienza Lucas. En los tiempos de Herodes el Grande. O en los tiempos de Herodes el Diabólico, como lo quieran ver. ¿Ok? El rey de Judá, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elisa. Abías era un sacerdote y Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo Israel. O sea, Zacarías, ¿verdad? Zacarías era un hombre, era un levita. Era un hombre, o mejor dicho, Zacarías, perdón. Zacarías era un levita. ¿Quién eran los levitas? Bueno, en el Antiguo Testamento los levitas eran aquellos que se encargaban de todo lo que se hacía en el templo de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas de aceite, de las ofrendas quemadas, de los sacrificios, de los holocaustos por la paz, por los pecados, de todo eso, toda la administración del templo y las ceremonias y rituales que ahí se llevan a cabo, se encargaban los levitas. Entonces aquí nos está diciendo que Zacarías, este sacerdote, era un levita del tipo de Abías, ¿ok? Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elisa, ¿ok? Tanto su mujer como él eran levitas y la mujer de él era descendiente de Aarón. ¿Qué quiere decir? Descendiente de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote establecido por Dios
Es más, el Dios estableció que todos los sumos sacerdotes iban a venir de la descendencia de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Dios estableció que solamente de la descendencia de Aarón se iban a levantar sumos sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Todos los descendientes de Aarón fueron sumos sacerdotes. Entonces, esta mujer llamada Elizabeth era levita y era descendiente de Aarón. Y este hombre llamado Zacarías era un levita como Abías, del tipo de Abías. Amén. Abías creo que fue, no recuerdo exactamente quién es, pero creo que fue un siervo fiel delante de los ojos de Dios. Entonces eran dos buenos judíos, por así decirlo. No recuerdo bien quién era Abías realmente. Tendría que buscar en el Antiguo Testamento, pero los dos, tanto Zacarías como Elizabeth, vienen de la tribu de Leví y son buenos judíos, ¿ok? Fíjense lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, eran dos judíos ejemplares. Estas palabras son extraordinarias. ¿Por qué? Porque, hermano, estos varones, este varón Zacarías y esta varona Elizabeth, andaban irreprensibles según los mandamientos de Dios. Quiere decir que ellos estaban cumpliendo cabalmente la ley de Dios. Es algo asombroso lo que ellos estaban haciendo. Seguramente porque Dios estaba con ellos, porque la mano bondadosa de Dios estaba con ellos y los ayudaba a cumplir sus mandamientos. Amén. Pero esto no se ve a menudo. Ellos eran unos verdaderos hijos de Abraham. Amén. Porque cumplían los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, era alguien, para decirlo de forma jocosa, que todos los días le sacaba una sonrisa al rostro de Dios. ¿Por qué? Porque su comportamiento era comportamiento que todo judío de la época tenía que imitar. Amén. Así debió. A Dios le hubiera encantado que todos los judíos hubieran sido parecidos, aunque sea un poco, a estos dos personajes, a Zacarías y a Elisa, porque andaban irreprensibles en cuanto a los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Todo lo que Moisés había establecido, todos los preceptos, todos los mandamientos, ellos lo cumplían como lo decía la ley. Amén. Entonces eran un hombre y una mujer a los que Dios, obviamente, a los que Dios estimaba mucho. Amén. Entonces, bueno, la gloria sea para el Señor por siervos como se me fue, como Zacarías y como Elizabeth, que cumplieron y que cumplía cabalmente que cumplían cabalmente las ordenanzas y mandamientos del Señor. Amén. Gloria a Dios.
tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de avanzada edad. Fíjense bien, estas dos personas, Elizabeth y Zacarías, eran amados por Dios. Dios los tenía en alta estima porque guardaban sus mandamientos y preceptos, pero ellos aún así no tenían hijos. Dios no le había dado la bendición ni a Elizabeth ni a Zacarías de ser padres. Y para esa época, si tú no tenías hijos en Israel, si una mujer llega a una avanzada si una mujer no llegaba a una avanzada edad como la de Elizabeth y no tenía hijos, muchos israelitas para ese tiempo el pensamiento era que esa mujer estaba maldecida por Dios. Y muchos hombres hubieran repudiado a Elizabeth. Zacarías no, porque Zacarías era un varón de Dios, pero muchos hombres que hubieran tenido este problema que tenía Zacarías con su mujer, posiblemente hubiera repudiado a la mujer. Pero Zacarías era un buen hombre, un hombre del Señor, un sacerdote. Y él estuvo con su mujer hasta una buena vez sin poder tener hijos. Amén. Pero bueno, nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Cuando ya el hombre cree que ya todo está perdido, cuando el hombre piensa o la mujer piensa que, bueno, no voy a poder tener hijos porque ya estoy muy viejo, muy vieja, ahí es que Dios viene, actúa, se manifiesta su poder en la vida de sus siervos y Él se glorifica. Asimismo le pasó a Abraham y a Sara. Abraham tenía 99 años y Sara 90 cuando tuvieron el hijo prometido por Dios. Cuando el mismo Señor Jesús le dio la noticia a Abraham, cuando Dios le da la noticia a Abraham, Sara se echa a reír de la incredulidad. ¿Cómo puede ser que yo, una mujer que ya estoy casi, como decimos aquí en mi país, ya estoy casi para hueco? Ya estoy un paso de la tumba, voy a dar un hijo. Si ya la matriz mía está seca y mi esposo ya está casi muerto ya, tiene 99 años. Entonces, claro, a Sara le pareció gracioso y por eso se rió, ¿verdad? Pero bueno, Dios es el Dios de lo imposible y Dios se glorifica aún más cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer las cosas. Cuando el hombre se vuelve completamente inútil, cuando el hombre no tiene ninguna posibilidad de con sus fuerzas solucionar un problema o alcanzar algo, allí es que el poder de nuestro Dios se manifiesta con poder y gloria, valga la redundancia. Entonces, claro, estos hombres, Zacarías y Elizabeth, a pesar de que eran buenos siervos de Dios, que Dios los amaba mucho, por supuesto, no habían podido tener hijos. Yo me imagino que se sentían mal. Yo me imagino que Elizabeth también se sentía mal porque no le había podido dar un hijo a Zacarías. Pero bueno. Dios lo que quiere en estos casos es que la gente no dude que es Él el que hace la obra. Eso es lo que Dios quiere,
es que cuando pase, se le dé la gloria a él. Porque claro, si Zacarías tiene 20 años y Elizabeth tiene 15 y sale embarazado de Juan, de Juan el Bautista, ¿a dónde está el milagro? ¿A dónde está el poder de Dios ahí? Sí, claro, Zacarías con 20 años era un roble. Y esta mujer, Elizabeth, si hubiera tenido a Juan el Bautista a los 15 años, imagínense, era una mujer súper fértil. Entonces, allí Dios no va a ser glorificado. Pero en este caso, que ya los dos son viejos, que ya los dos, como yo les digo, ya iban para el hueco, ya iban camino a la tumba, tenían un pie en la tumba ya. Entonces, allí sí Dios se glorifica. Porque ni Zacarías ni Elizabeth podían ya, naturalmente, biológicamente hablando, ya no estaban en capacidad para engendrar. En el caso de Zacarías, para engendrar, y en el caso de Elizabeth, ya no estaban. En el caso de Elizabeth, para concebir, ya ellos no estaban en capacidad de hacer ninguna de las cosas. Entonces allí es que Dios se glorifica. Cuando tú y yo estamos discapacitados, es decir, no podemos hacer las cosas por falta de fuerza, por falta de vigor, por falta de inteligencia, por falta de dinero. Allí es que Dios viene, se manifiesta en la vida de sus siervos y se glorifica, para que cuando pase no diga que fue producto o obra del hombre. Amén. Entonces, gloria a Dios. Seguimos. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte a ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Okay. Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio según lo que estipulaba la ley, según lo que estipulaba el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y una ocasión que le tocó a él, fíjense bien, le tocó a él ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, según la ley de Moisés, había muchos sacerdotes que ministraban en el templo y que cumplían diferentes labores. Uno prendía incienso, otro se quedaba de ciertas cosas. En fin, los sacerdotes cada uno tenían funciones. El sumo sacerdote tenía otras funciones. Y los sacerdotes se rotaban las funciones dentro del tabernáculo, excepto el sumo sacerdote, ¿ok? Que él tenía, como decir, unas funciones bien específicas que nadie más aparte de él podía hacer. Pero los otros sacerdotes que ministraban sí se repartían las funciones según ellos lo decidieran. Y en ese momento a Zacarías le tocó
llevar el incienso, ¿ok? El quemar el incienso delante del Señor. Amén. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso. Fíjense bien, yo me imagino que Zacarías prendiendo el incienso, yo creo que como una especie de carbones que ponen para que el incienso suba, ¿verdad? Yo me imagino que Zacarías haciendo eso, se le aparece el ángel, dice, se le aparece el ángel. Vamos a ver el versículo 10, que no lo leí. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Fíjense bien, Zacarías estaba cumpliendo con esta labor que le había correspondido en esta ocasión, que era prender el incienso, ¿verdad? Y mucha gente afuera estaba clamando, estaba orando, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció ¿quién? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Yo me imagino que Zacarías haciendo su labor, ¿verdad? Prendiendo el incienso. Y de repente él ve que se le aparece esta figura, un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Yo me imagino el asombro de Zacarías. Claro, ¿qué pasa? Ellos, los judíos, creen en los ángeles. Entonces, bueno, pero igualito yo me imagino que fue impactante para Zacarías contemplar a ese ángel, contemplar esa figura, contemplar a la que estaba allí. Se le apareció un ángel del Señor. Los ángeles, como yo creo que como les comenté ayer, no sé. A lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, inclusive del Viejo Testamento, vamos a encontrar la intervención de los ángeles. Los ángeles son espíritus enviados por Dios para ayudar a sus siervos en ciertas situaciones o en ciertas dificultades, para ayudar a aquellos que han de ser salvos. Por ejemplo, cuando Daniel fue metido en la fosa con los leones, fue un ángel quien le cerró la boca al león. Otro ejemplo, cuando el rey Senecarí quería atacar al pueblo de Israel, Dios mandó un ángel y ese ángel, el ángel de Yahvé, mató 185,000 soldados de Senecarí y él tuvo que huir con el rabo entre las piernas a su pueblo y allí lo mataron. Y bueno, a lo largo de la Biblia vemos numerosas apariciones de ángel. Por ejemplo, el ángel que protegió a Daniel para que no se quemara en el fuego, en el horno de fuego del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. El ángel Gabriel que anunció a María también que mi Señor venía. Entonces los ángeles siempre cumplen, casi siempre cumplen la función de llevar un mensaje de parte de Dios. Así como los siervos de Dios, es decir, nosotros los que creemos en Cristo, tenemos la función de llevar el mensaje del Evangelio. Asimismo, los ángeles celestiales tienen la función de llevar un mensaje de parte de Dios. Muchas veces para eso son enviados. En esta ocasión vamos a ver qué información
le va a suministrar este ángel del Señor a Zacarías. Y por supuesto, como la información viene de Dios, esta información es veraz. Amén. Entonces, vamos al versículo 12 y dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Fíjense bien. Zacarías se turbó, o sea, se puso nervioso, se articuló y tuvo temor. Claro, hermano, porque es una figura desconocida, es algo que uno no está acostumbrado a ver, es un ser imponente, es un ser mucho más poderoso que nosotros. Por eso el miedo, por eso el temor, no es algo que uno vea todos los días. Un ángel, ¿ok? Entonces Zacarías tenía temor, un temor humano normal, por estar viendo y estar contemplando a un ser que nunca había visto y a un ser que es mucho más poderoso que él. Los ángeles son mucho más fuertes que nosotros, mucho más inteligentes que nosotros. Los ángeles nos superan a nosotros en todas las habilidades, ¿ok? Entonces, obviamente inspiran temor, inspiran miedo, porque son seres superiores a nosotros en cuanto a su físico y en cuanto a su intelecto. Amén. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fíjense bien, el ángel le dijo: no temas. Claro, porque se dio cuenta de que Zacarías estaba nervioso, tenía miedo. Le dijo: no temas, porque perdón, no temas. Es como si el ángel le dijera: no temas, porque yo vine aquí no para hacerte un daño, sino para darte una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que yo te vengo a dar? Que tu oración, versículo 13, que tu oración ha sido oída. Fíjense bien. La oración de Zacarías ha sido oída. Y yo me imagino, hermano, que obviamente, aunque aquí no dice cuál era la oración, por el contexto de lo que venimos hablando, ya que Elizabeth, la mujer de Zacarías, era estéril y ya estaba en una avanzada edad, la oración no podía ser otra que: Señor, ayúdame a mí, a mi mujer, aunque somos muy viejos ya, y aunque ella no pueda, Señor, ayúdanos a tener descendientes, ayúdanos a tener un hijo para tu gloria. Aunque la oración no está plasmada aquí, yo me imagino que era algo así: Señor, tú sabes que nosotros, mi esposo y yo, hemos servido fielmente, habemos guardado tus mandamientos y ordenanzas, no habemos hecho lo malo delante de tus ojos, habemos vivido nuestra vida santa y piadosamente según tus leyes y tus decretos y tus ordenanzas. Señor, concédenos el privilegio de ser papás, aunque tengamos una avanzada edad y aunque mi esposa tenga esta dificultad, este problema. Señor, yo te lo pido. Yo me imagino que algo así algo así pudo haber sido la oración de Zacarías.
Yo me imagino que algo así pudo haber sido el clamor de Zacarías, y no solamente de Zacarías, de su esposo, porque obviamente Elizabeth también anhelaba darle ese hijo a Zacarías, porque bueno, ante la sociedad de Israel, Elizabeth estaba bajo maldición, tenía algo malo Elizabeth. Entonces yo me imagino que también era el anhelo de Elizabeth poder concebir y darle ese hijo a Zacarías. O sea, era un anhelo mutuo de la pareja. Pues sí, bueno, yo me imagino que Zacarías, como un buen sacerdote, clamaba a Dios día y noche, Señor. Y yo me imagino que muchas veces también se le vino a él los acontecimientos de Abraham. Señor, si tú lo hiciste con Abraham y con Sara, conmigo, con Zacarías y con tu sierva Elizabeth, también lo puedes hacer, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Danos este privilegio, cúmplenos esta petición, cúmplenos el anhelo de nuestro corazón, ya que nosotros habemos servido como a ti te agrada, mi Dios, irreprensiblemente. Amén. Entonces, bueno, hermanos, Dios escuchó la oración y como Dios escuchó la oración, Él le envió el ángel Zacarías para darle esta buena noticia de que él sí iba a ser papá y de que su esposa Elizabeth sí iba a poder ser mamá. Amén. Pero no solamente eso. Miren, Dios siempre hace las cosas mejor a lo que los seres humanos lo pedimos. ¿Por qué les digo esto? Porque Zacarías y Elizabeth le pidieron a Dios un hijo. Pero Dios no solamente le va a dar un hijo, Dios le va a dar un excelente hijo, un excelente hombre. El descendiente de Elizabeth y de Zacarías era Juan el Bautista, un hombre de Dios. Amén. O sea, no iba a ser un niño común y corriente, iba a ser el niño. Después de mi Señor Jesús, Juan el Bautista, Juan el Bautista. Mi Señor Jesús lo dijo: de lo nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan. Así que después de mi Señor Jesús, el hombre más importante, sin lugar a dudas, el profeta más importante es Juan el Bautista. Sin lugar a dudas, porque el mismo Señor Jesús lo deja estipulado, ¿no? Entonces, Dios le va a dar un niño, pero no va a ser un niño común y corriente. Amén, gloria a Dios. Ha sido y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Gloria a Dios por Juan. Y tendrán gozo y alegría y muchos y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Como no, hermano, como no van a tener gozo y alegría dos padres que estaban buscando tener a ese niño entre ellos y no habían podido, y el Señor se lo concedió, y no solamente es un niño normal, sino que va a ser un niño privilegiado, un niño con una gran responsabilidad, un niño ungido por Dios. ¿Cómo no iban a estar gozosos? ¿Cómo no iban a estar gozosos si el Señor iba a hacer eso con ellos?
iban a tener mucho y muchos iban a tener gozo y muchos se iban a regocijar de su nacimiento. Claro, hermano, yo me imagino todos los amigos y amigas de Juan el Bautista y Elizabeth que sabían su situación, que no habían podido tener hijos, que ya eran muy viejos. Yo me imagino cuando ellos le dieron la noticia: no, sí vamos a tener un hijo porque el Señor nos lo ha dicho por medio de su ángel. ¿Amén? Yo me imagino esa notición para todo el que los conocía, ¿verdad? Para la familia de Zacarías, para la familia de Elizabeth, para los amigos. Yo me imagino que todos se regocijarían en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Se fijan que no iba a ser un niño común y corriente, que iba a ser un niño que siempre iba a ser grande delante de Dios. O sea, que iba a ser un hombre, un niño que desde su nacimiento Dios prometió estar con él. Dios iba a estar con este niño desde su temprana edad, desde su concepción. Dios le está diciendo: este niño va a ser grande. El ángel le está diciendo: este niño va a ser grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque no va a beber ni vino ni sidra. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento va a estar lleno del Espíritu Santo. O sea, desde su nacimiento Dios ya estaba con él. Ya Dios lo había ungido desde el momento que nació. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como podemos ver, no solamente Dios le concede a esta pareja el tener el niño que ellos querían, no, sino que le da mucho más. Iba a ser un niño privilegiado, porque él siempre iba a estar en la presencia del Señor, porque el Señor, desde su concepción, desde su nacimiento, estuvo con él, lo capacitó a él, lo preparó a él, lo escogió a él con un propósito. Amén. Entonces no fue un niño común y corriente. Delante de los ojos de Dios no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. ¿Y por qué yo digo esto? Porque Jesús lo dijo: para Dios no hay otro nacido de mujer más grande que Juan. ¿Por qué? Porque vamos a poner Moisés, que fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, fue un hombre que habló con Dios, ¿verdad? Pero Moisés no fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Moisés nació en Egipto. Moisés lo crió un egipcio. Y Moisés no fue lleno del Espíritu Santo desde su niñez. Es más, este es el primer nacimiento relatado en la Biblia con esta característica: que el hombre fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mi Señor Jesús es diferente a Juan, porque mi Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero este tipo de nacimiento, no más que se ha dado
de acontecimientos, no más que se ha mencionado sobre Juan el Bautista. Porque, por ejemplo, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice: el pecado ha sido concebido. Pero este niño nació lleno del Espíritu Santo. O sea, desde que estaba en el vientre de su madre, ya, como decir, tenía una relación con Dios. Y ya Dios lo estaba preparando según su propósito para hacer para hacer una labor específica, un trabajo muy puntual y específico que Dios tenía preparado solamente y exclusivamente para Juan el Bautista. ¿Amén? Ok. Y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál iba a ser el trabajo de Juan el Bautista? Hacer que muchos, fíjense bien, hacer y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cuál iba a ser el trabajo de Juan el Bautista? Hacer que muchos hijos de Israel se volvieran a Dios. Porque, como ya yo lo he dicho muchas veces, el trabajo de Juan el Bautista, o el ministerio de Juan el Bautista, fue que concientizar a la gente de cómo estaba su vida espiritual delante de Dios. Porque, ¿qué creían los fariseos? Los fariseos creían, y Juan el Bautista fue que se lo dijo: no crean que ustedes son salvos por ser descendientes de Abraham. Porque eso es lo que creían la mayoría de los judíos. No, nosotros nacemos, somos descendientes de Abraham, tenemos la ley de Moisés, por ende nosotros no tenemos no tenemos problemas con Dios, estamos bien. Y esa mentalidad fue la que vino a cambiar Juan el Bautista. Juan el Bautista, profetizado por Miqueas, vino de parte de Dios y delante de mi Señor Jesucristo para concientizar al pueblo de Israel de cómo estaba su relación con Dios. Para decirle al pueblo de Israel: ustedes están tan o peor que los gentiles delante de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por esta razón venía bautizando Juan en agua. Perdón, no venía. Por esta razón Juan el Bautista iba Juan el Bautista iba a bautizar en el agua, ¿ok? Ahora, fíjense bien que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Muchos de los hijos de Israel, no todos, porque no todo Israel es Israel. Los fariseos los fariseos, ciertamente eran descendientes de Abraham. Sí, los fariseos eran descendientes de Abraham según la carne, pero no eran descendientes de Abraham según el Espíritu, pero no eran verdaderos israelitas. Entonces, ¿qué iba a hacer Juan el Bautista? Iba a hacer que los verdaderos israelitas
los verdaderos descendientes de Abraham se volvieran al Dios de ellos. Él los iba a concientizar, iba a preparar sus mentes, los iba a preparar espiritualmente para que cuando viniera Cristo le aceptaran. Todos los que creyeron en Juan el Bautista y fueron bautizados por él, creyeron en Cristo, hermano. Porque para eso vino Juan, para concientizarlo, para quitar todo lo que le impedía al pueblo creer en Dios, para quitar toda esa mala concepción que el pueblo de Israel tenía de sí mismo, todo eso que le impedía volverse a su Dios. Juan el Bautista lo vino a quitar, como dice el profeta Miqueas, que Juan venía a acomodar, a allanar, a limpiar el camino para que viniera mi Señor Jesús. Entonces a eso significa que Juan el Bautista venía a quitar todo lo que le impedía al pueblo de Israel volverse a Dios. Y lo primero que Juan venía a acomodar era esa mala percepción que el pueblo de Israel tenía de sí mismo. Lo primero que Juan venía a lograr era que el pueblo de Israel se arrepintiera y reconociera que estaba en peligro, que estaban mal con Dios. Cuando mi Señor Jesús llegó a hacer su ministerio, a empezar su ministerio, ya Juan el Bautista había concientizado al pueblo de sus pecados. Ya el pueblo de Israel sabía que no estaba bien con Dios. El verdadero israelita, el que creyó en Juan, ya sabía que no estaba bien con Dios, ya sabía que no era bueno delante de Dios, ya sabía que él estaba pecando, ya se había bautizado con Juan para el arrepentimiento de pecado. Cuando vino Jesús, encontró un pueblo dispuesto a recibirle a él, a recibir su evangelio, sus enseñanzas, la verdad que él la verdad que él traía. No todos, porque aquí no dice todos, aquí dice a muchos, a volver a muchos hijos de Israel al Dios de ellos. ¿Cuáles son los muchos? Los que creyeron en Juan, porque los religiosos de la época ninguno creyó. Por eso Juan el Bautista, Jesús le dice a los religiosos de la época: las prostitutas y los recaudadores de impuestos van primero que ustedes al reino de Dios, porque ellos creyeron en Juan. Ellos al principio no creyeron, pero luego creyeron y se bautizaron. Ustedes nunca creyeron, no se bautizaron. Entonces ven el punto. Juan vino, Juan, ese niño que nació de una mujer estéril y de un hombre muy viejo, no fue un niño normal, fue lleno del Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo desde su juventud con un propósito maravilloso. Por eso, para mí, Juan el Bautista es mucho superior a Moisés, muy superior a Moisés, porque Moisés no fue lleno del Espíritu Santo en su juventud y Moisés no conoció a Cristo. Juan el Bautista fue contemporáneo con Cristo. Es más, Elizabeth era prima de María. Cuando María sale de estado por obra y gracia del Espíritu Santo, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Juan el Bautista es 6 meses mayor a mi Señor Jesús. Es contemporáneo con nuestro Salvador. Gloria a Dios, hermano, alabados a Dios. E irá delante de él con el Espíritu. Fíjense bien.
Y ahí versículo 17, ya para versículo 17, ya para terminar, hermano. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense bien, gloria a Dios. E irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Cristo. Irá delante de he enviado mis mensajeros delante de ti, dice la palabra, para preparar tu camino, para remover las montañas, para allanar los campos, dice la escritura, ¿verdad? El profeta. E irá delante de él, ¿de quién? Del Hijo de Dios, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Respaldado con el espíritu de Elías y con poder, hermano. La misión de Juan el Bautista era parecida, o la misma misión del profeta Elías, que era volver al pueblo de Israel a su Dios. Amén. Entonces iba con el mismo espíritu de Elías y en el poder de Elías. Amén. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Para restaurar, para alegrar, para componer aquello que no estaba bien en el pueblo de Israel, aquello que le impedía a los israelitas tener comunión con Dios, aquello que le impedía a los israelitas estar bien con Dios. Eso lo vino a arreglar el profeta Juan el Bautista. Esto lo iba a hacer el niño de Zacarías y de Elisa. Iba a arreglar el problema que había en la nación de Israel, que era un pueblo rebelde, ¿verdad? Un pueblo que no guardaba la ley de Dios. Él iba a quitar estos impedimentos para que entonces los verdaderos hijos de Israel se volvieran al Señor su Dios. Amén. Para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense bien, y de los rebeldes a la prudencia del Señor. ¿Quién es el rebelde? Aquel que no teme a Dios, aquel que dice no hay un Dios, o aquel que conoce a Dios y dice no, pero si yo guardo los mandamientos, si yo guardo hago esto y lo otro. El rebelde es aquella persona que desobedece la ley de Dios, que no la cumple, que no guarda la ley. Y Juan el Bautista iba a concientizar al pueblo de Israel que en ese estado ellos estaban, en un estado de rebeldía, que ellos pensaban que ellos guardaban la ley, pero no la estaban cumpliendo, estaban siendo rebeldes
A eso vino Juan, a concientizarle a la gente, al pueblo de Israel. Miren, ustedes, a eso venía Juan. Miren, ustedes creen que se la están comiendo, ustedes creen que son santos delante de Dios, pero yo les voy a decir algo. Ustedes están mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hijos rebeldes, hijos que no le obedecen, hijos que no lo respetan. Ustedes mismos no son prudentes, son rebeldes, porque no le temen a Dios, no hay prudencia en ustedes. Ustedes creen que están bien con Dios, pero verdaderamente no están bien. Ustedes creen que por hacer unos sacrificios ahí de tiempo en tiempo, ustedes están bien con Dios, pero yo les digo que ustedes están igualmente en peligro como los gentiles. Ustedes y los gentiles, para Dios ahorita, como están las cosas, ustedes israelitas y los gentiles son una misma cosa. Están toditos bajo condenación. Ese era el mensaje de Juan. O sea, no crean que ustedes están inmaculados delante de Dios. No crean eso, porque eso es lo que creían ellos. Pero Juan el Bautista le dijo, no. Ustedes, ¿saben cómo lo ven Dios ustedes? Como hijos rebeldes. Hijos que no hacen la voluntad del Padre. Hijos que ni siquiera obedecen a sus madres y sus padres terrenales. Mucho menos lo obedecen a Él. Están en rebeldía. Y todo esto a fin de que, de preparar, como dice aquí, ya vamos a terminar, hermano. Todo esto a fin de que, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Claro, para que cuando apareciera el Señor Jesús, su pueblo, sus ovejas, los verdaderos israelitas, ya tuvieran un corazón dispuesto a recibirlo. Miren, la Biblia no lo dice categóricamente, pero por este texto yo puedo decir que todo el que creyó en Juan el Bautista y se bautizó con él, todas esas personas se volvieron a Cristo. Aquellos que no creyeron en Juan, porque eran incrédulos, porque eran hijos del diablo, no creyeron en Cristo. Los fariseos hijos del diablo, ninguno se bautizó con Juan. No querían a Juan el Bautista, como tampoco quisieron a Cristo. ¿Ven? Juan el Bautista vino en el mismo espíritu que Elías, quiere decir que venía a reconciliar a Israel con Dios, a quitar lo que no le permitía al pueblo de Israel acercarse a Dios. Pero al igual que a Elías, a Juan el Bautista no todo el mundo le creyó, hermano. Y al igual que mi Señor Jesús, no todo el mundo le creyó. ¿Quién le creyó a Juan el Bautista? ¿Quién le creyó al primer día? Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos israelitas creyeron en Juan el Bautista. Por eso que dice, por eso que aquí dice muchos, y hará muchos hijos de Israel, a muchos hijos de Israel. No a todos, porque todos no iban a creer en él. Igual que en su tiempo a todos no le caía bien Elías, ni creían que era un verdadero profeta de Dios. Igual le pasó a mi Señor Jesús, no todos creyeron en él. Pero los que creyeron, ¿verdad? Se arrepintieron de sus pecados. Los que creyeron se arrepintieron de ser hijos rebeldes, tanto como con sus padres terrenales,
como con su Padre Celestial, y se volvieron de corazón a Dios y fueron bien preparados para recibir al Cordero de Dios, al Mesías, a la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista quitó todos los escombros, todos los obstáculos, las cosas que le impedían al pueblo acercarse a Dios de manera correcta, ¿no? Como Él quiere que se le acerque, con un espíritu humilde y humillado. Eso lo vino a quitar, a remover Juan, para que cuando viniera Cristo, gloria a Dios, su pueblo lo recibiera de la manera que lo recibió. Porque los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios, creyeron en Cristo. Los que no creyeron eran porque no eran verdaderos israelitas, porque no eran verdaderos hijos de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Gloria a Dios por Juan el Bautista. Gloria a Dios por tremendo siervo suyo, unido con su Santo Espíritu desde su nacimiento para una labor tan trascendental, tan importante, tan poderosa, de tanto valor como la que llevó a cabo Juan. Gloria a Dios por Elizabeth, por Zacarías, por Juan el Bautista, porque todos ellos fueron una pieza clave, bueno, al igual que todos, pero una pieza fundamental para que mi Señor Jesús pudiera comenzar aquí en la tierra su ministerio y tuviera tanto éxito como tuvo. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, Dios me lo bendiga mucho. El Dios de Israel me lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabados a Dios. Que el nombre del Señor nuestro Dios siga siendo divulgado y conocido para su gloria. Amén y amén.